Vamos a continuar con la serie sobre santificación, sobre espiritualidad bíblica. Y estuvimos viendo con el pastor Daniel las últimas dos clases sobre la espiritualidad no bíblica, ¿no? O sea, sobre lo que entiende el mundo e incluso falsas doctrinas que se incorporan dentro de la iglesia, que terminan distorsionando un entendimiento claro de lo que es la doctrina, de lo que es la espiritualidad, de lo que es el conocimiento de Dios y la manera en la que conocemos a Dios. Básicamente de esto estamos hablando, principalmente cuando hablamos de espiritualidad, estamos hablando de cómo conocemos a Dios y cómo nos relacionamos con Dios. Y el pastor Daniel hablaba acerca de algunas falsas doctrinas que se incorporan dentro de la iglesia y es necesario que entendamos esto, es necesario que siempre estemos estudiando, aunque a veces parezca no bíblico, pero historia, porque en la historia aprendemos de errores que ha cometido la iglesia y cómo la iglesia pudo enfrentar estas cosas, ¿no? Uno de los primeros errores o primeras falsas doctrinas que nació en la iglesia no me refiero a una iglesia local, sino a la iglesia en general, fue conceptos como, por ejemplo, de que Cristo no había venido en carne y que que solo había venido en espíritu. Y por eso es que Juan, en primera de Juan, él tiene que aclarar, ¿no? Cualquiera que dice esto no es, pero cualquiera que sí confiesa que Jesús ha venido en carne, dice entonces este es nuestro hermano. Otros conflictos que tuvo, por ejemplo, la iglesia al principio, que Pablo tuvo que afrontar este problema, fue los judaizantes, ¿no? O sea, personas que querían volver a aplicar leyes que Dios había dado en el Antiguo Testamento como requisitos para nuestra salvación, cuando toda la salvación ya había sido consumada en Cristo, ¿no? Y entonces Pablo tiene que regresar incluso a Jerusalén y tratar el tema, y llega toda la iglesia y llegan todos a una conclusión, y es que no es necesario más cumplir la ley, ¿no? Y algunos aspectos de la ley. Y la iglesia ha tenido estos enfrentamientos con falsas doctrinas. A veces los mismos cristianos terminan participando de estas falsas doctrinas. Pedro fue uno, el apóstol Pedro, que hablábamos hace un rato en la prédica, él termina participando con estos judaizantes, ¿no? Y entonces Pablo tiene que escribirle en Gálatas, miren, qué vergüenza que esté él participando de estas cosas. Finalmente entendemos que se arrepiente y eso muestra que era un verdadero cristiano, ¿no? Cuando un cristiano, ¿cómo sabemos que un cristiano es un cristiano? Porque hay un crecimiento, hay un arrepentimiento constante del pecado en lo que Dios le va dando luz, ¿no? No es perfecto, pero hay un constante crecimiento. ¿Cómo sabemos que un cristiano, aunque diga que cristiano no es cristiano, no se arrepiente? Porque continúa siempre en lo mismo y no hay cambio en su vida. Entonces, la iglesia se ha enfrentado a estas falsas doctrinas. Daniel estuvo hablando de algunas, no solamente algunas, y tal vez las más pertinentes para nuestra iglesia en la actualidad. Si no, tendríamos que hacer una serie bastante larga sobre falsas doctrinas. Pero con esa introducción, con ese contexto de lo que la iglesia puede sufrir, necesitamos entonces pasar a lo que la Biblia nos enseña acerca de lo que es la espiritualidad, o sea, una espiritualidad bíblica, o lo que podríamos decir una espiritual revelada. Y la vez pasada se explicó también acerca de dos conceptos de espiritualidad, y era una espiritualidad poética y una espiritualidad mimética. ¿Recuerdan esto? ¿No? Que eran palabras difíciles, ¿no? Y no importa si las aprendemos, no es que la Biblia nos exige que las aprendamos, pero son buenos conceptos, nos sirven. ¿Alguien recuerda de qué se trataba estos dos conceptos?
Es clase, no es prédica, así que pueden participar, levantar la mano y hablar. Y hay un micrófono ahí si alguien quiere decir algo. El micrófono no es para avergonzar a nadie, es para que cuando después escuchemos la grabación en YouTube se escuche a la persona que está hablando. Si no, la pregunta queda en el aire y después alguien digo yo, sí o no. Sí. Así que bueno, si nadie se acuerda de lo que era una espiritualidad poética, es que es una espiritualidad producida por nosotros. Una espiritualidad producida por nosotros. O incluso podríamos decir una religión, un concepto, una cosmovisión producida por nosotros. Y todas las religiones básicamente son cosmovisiones producidas por el ser humano. O sea, el ser humano tiene una necesidad de buscar a Dios, quiere relacionarse con Dios, pero lo va a hacer a su manera. ¿Sí? Él solo va a decidir cómo hacerlo. Y entonces va a decidir cómo relacionarse con Dios, va a buscar sus propias leyes para relacionarse con Dios. Y en el proceso también va a terminar manipulando el concepto de Dios. Y entonces va a terminar finalmente adorando algo que no es Dios, ¿no? El pastor Enrique siempre usa esta ilustración de qué pasa si nosotros desviamos un barco 1 grado, ¿no? Parece poco desviar un barco 1 grado, pero después de que ha recorrido, no sé, 500 kilómetros, ha llegado a un lugar bastante lejos por ese pequeño cambio que tuvo, ¿no? Entonces, el Evangelio y nuestra comprensión acerca de Dios funciona de la misma manera. Nosotros, si nos desviamos un poco, parece inofensivo a veces, pero no lo es. Terminamos adorando algo que no es Dios. Llegamos a un destino que no era Dios. Llegamos a un destino que nosotros queríamos. Entonces, el hombre siempre ha hecho esto. Siempre ha apuntado lejos de Dios. Apuntar a Dios es bastante riesgoso. No porque haya consecuencias graves o algo así, sino porque uno termina humillado. Uno termina sometiéndose a alguien más. Y en general el ser humano siempre quiere una religión que finalmente, de alguna manera, mucho o poco, termine dándole gloria a él mismo. Es decir, si nosotros observamos, todas las religiones siempre apuntan a eso, ¿no? Bueno, sí, es cierto, buscan a Dios, pero ¿para qué? Porque finalmente Él va a recompensar de alguna manera. Puede que haya alguna religión que diga, no, la gloria es de Dios, pero al menos una parte de esa gloria va a ser para nosotros. Y ahí ya no es el Evangelio, ahí ya no es lo que Dios ha mostrado en las Escrituras. Entonces, cualquier religión, sea que esté muy desviada o muy cercana al cristianismo real, a una fe real, no apunta a Dios, aún así haya sido un pequeño cambio. Esto es la espiritualidad, habíamos dicho, poética, o sea, construida por nosotros mismos. Si bien ha habido, por ejemplo, religiones, como ya hablamos, ha habido adaptaciones de esas religiones, nosotros que vivimos en Occidente, tendemos a hacer eso, a adoptar religiones que se han dado en otros lugares y las manipulamos para que nos sirvan de alguna manera. Eso, por ejemplo, el budismo. El budismo es bastante famoso en Occidente, en nuestra sociedad, pero no funciona realmente como el budismo enseñaba en sus orígenes. ¿Por qué? Porque la gente quiere sentirse espiritual, quiere tener un encuentro con algo místico y finalmente sentirse bien de alguna manera, ¿no? Entonces, hay muchas personas que adoptan el budismo por la meditación, por ese espacio de tranquilidad, por sentirse bien, por una promesa de que ellos van a ser mejores, por una promesa de que ellos van a trascender y van a hacer algo más, pero deja de lado cosas que no le gustan del budismo, ¿no? A mí no me gusta que tenga que yo dejar bienes materiales.
Entonces esa parte no la adopto, dicen muchas personas, y terminan adoptando lo que quieren. Incluso el secularismo, o sea, que Dios no existe, también busca su propia espiritualidad, también busca sus propias reglas. Tal vez ya no tanto para adorar a algo que sea Dios, sino más bien para que Él sea el propio centro de todas las cosas, ¿sí? El ser humano finalmente quiere eso, yo ser el centro de todas las cosas. Es curioso porque cuando se entendió a través de la ciencia que el planeta Tierra no era el centro del universo, sino que era parte del universo, ¿no? Que era un lugar dentro del universo, pero no era el centro del universo. Muchos dijeron, esto no baja un poco la autoestima, ¿no? Esto nos sumía un poco porque ya no somos tan importantes como pensábamos, sino que somos parte de algo más. Y el ser humano incluso llega a reducir entonces el valor mismo de la propia humanidad. Algunos dicen a polvo de estrellas, dicen. O sea, que simplemente somos parte de materia universal. Pero igual el ser humano, aún en este concepto, parece humilde, aún en este concepto se está dando gloria, porque cree que su razonamiento es lo mejor que existe. Y que su capacidad de entender todas estas cosas lo pone encima de cualquier otra cosa. Así que finalmente está buscando sus propias reglas, su propia cosmovisión de vida. Ya hayan sido religiones, adaptaciones de religiones, nuestra propia espiritualidad inventada. Muchos tienen esta frase de yo soy espiritual pero no religioso, como diciendo yo conozco a Dios, pero no voy a la iglesia, o yo no me someto a la iglesia, o yo no necesito un libro que me hable acerca de Dios. Pero finalmente todos estos conceptos, lo que está haciendo el ser humano es crear su propia cosmovisión. Entonces, por eso estamos hablando de espiritualidad poética. Una espiritualidad o un concepto, una cosmovisión producida por nosotros mismos. Nosotros mismos llegamos a esas conclusiones, ¿sí? Pero existe otro tipo de espiritualidad que hablaba Daniel la vez pasada, y es una espiritualidad mimética, es decir, que imita o que copia algo, pero más en el sentido no de simplemente copiar, sino de que la verdad o la espiritualidad no la creamos nosotros, sino que la aprendemos de alguien más. La espiritualidad bíblica es una espiritualidad mimética. ¿Por qué? Porque no depende de nosotros, sino de una realidad que se nos ha revelado. Esto tiene muchas aplicaciones, aunque ahora todo es muy conceptual, todo es muy teórico, pero esto tiene aplicaciones tremendas en nuestra vida. Y ya vamos a ahondar y durante las clases vamos a ver qué tanto abarca de nuestra vida las aplicaciones de estas cosas. Pero primero quiero que nos quedemos con este concepto de una espiritualidad bíblica, es una espiritualidad revelada, ¿sí? Una espiritualidad que no la hemos nosotros formado, sino que se nos ha revelado a nosotros, se nos ha dado a nosotros. No es invento nuestro. Y no puede ser invento. Y cuando nosotros intentamos inventarle algo y tratar de agregarle algo, la arruinamos. Simplemente es una espiritualidad revelada, es una cosmovisión, una religión, una forma de conocer a Dios que se nos ha dado a nosotros, se nos ha revelado, ¿no? ¿Entienden este concepto de revelar, no? Es algo que estaba oculto y entonces se muestra ahora, ¿no? Como que yo tenía un regalo y ahora te lo doy y lo abrís y entonces ahora lo conoces. Antes de eso no sabía que te iba a dar. Ahora te lo doy y ahora lo ves. Entonces se nos ha revelado, ¿no? Es como alguien, ¿no? que nosotros estuviéramos buscando una respuesta constantemente y entonces alguien finalmente nos da esa respuesta. Entonces nos ha revelado esa respuesta. Conocer a Dios es así. Ahora,
¿Cómo funciona esta espiritualidad bíblica? ¿Cómo funciona esta espiritualidad revelada o mimética, habíamos dicho también? Primeramente, comienza por medio de Cristo. Comienza por medio de Cristo. Y vamos a ver algunos pasajes para ir viendo este concepto. Vamos al Evangelio de Juan. Y vamos a leer Juan 1. Juan 1, versículo 1. Dice, en el principio existía el verbo es la palabra, es el logos, es acción, es Dios, y el verbo estaba con Dios, porque está hablando de Jesucristo, y el verbo era Dios, porque Jesucristo es Dios. ¿Sí? Esto es un concepto difícil y no vamos a hablar de esto ahora, pero es este verbo, es decir, Jesucristo mismo estaba con Dios y al mismo tiempo Él era Dios y existía desde el principio de todas las cosas. Es decir, antes de que todas las cosas iniciaran, Él ya era y Él es y Él no ha cambiado incluso hasta el día de hoy y no cambiará eternamente. Entonces, este concepto, este verbo de Dios, que no necesita de nadie, si bien Él estaba antes de todas las cosas y no necesitaba de nadie, en el versículo 14 dice, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, Jesucristo, que estaba con el Padre, que estaba antes de todas las cosas, y que el ser humano había vivido durante miles de años, ahora se revela, ahora se da a conocer, ahora se muestra quién es. Y dice que qué es lo que conocimos a través de Jesús, vimos su gloria, gloria como la del primogénito, del unigénito, del Padre, lleno de gracia y de verdad. Vimos su gracia y de verdad en Jesús. Eso es como Dios se reveló a nosotros, ¿no? Dios no reveló todo acerca de sí mismo. Jesús no vino con una gloria en la cual iba a conquistar el mundo completamente y entonces ahora iba a transformar todas las cosas. Un día vamos a ver a Jesús de esa manera, pero no, la forma en la que Jesús vino en este momento dice lleno de gracia y de verdad. Conocimos por medio de la gracia y la verdad de Dios. Es decir, de los atributos que Dios dio a conocer en Jesús fueron principalmente la gracia y su verdad. ¿Sí? Entonces, esta espiritualidad comienza a través de Jesucristo. Juan, el capítulo de Juan, un poquito más adelante, 4, versículo 1 al 26, quiero que vayamos viendo esta historia y analizándola un poco, ¿sí? Porque acá vamos a conocer cómo una persona Cristo se le revela y entonces esta persona ahora conoce a Dios, ahora tiene una espiritualidad bíblica, ¿sí? Dice, por tanto, cuando el Señor supo que los fariseos habían oído que él hacía y bautizaba más discípulos que Juan, aunque Jesús mismo no bautizaba sino sus discípulos, salió de Galilea y se fue otra vez, salió de Judea y se fue otra vez para Galilea, y él tenía que pasar por Samaria. ¿Recuerdan la relación de Samaria y Judea, no? Samaria estaba al norte y Judea al sur, y la relación que tenía es que los samaritanos habían sido parte de Israel, pero se habían mezclado con otras religiones, con otras culturas, con otras personas, que era algo que Dios les había prohibido. Y entonces los judíos, muy orgullosos de sí mismos, decían, bueno, con ustedes nosotros no tenemos relación, ustedes son unos, por así decir, traicioneros, ustedes se mezclaron, ustedes valen menos, entonces no se junten con nosotros. Así que ellos menospreciaban a los samaritanos. Pero Jesús dice que va pasando, llegó a una ciudad de Samaria que se llamaba Sicar, cerca de la parcela de la tierra que Jacob dio a su hijo José.
y ahí estaba el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, porque era un hombre, ¿sí? Al mismo tiempo que Él es Dios, Él era un hombre, se sentó junto al pozo. Era cerca del mediodía y una mujer de Samaria vino a sacar agua. Y Jesús, entre paréntesis, que era judío, le dijo, dame de beber. Entonces se acerca esta mujer y le dice, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimentos. Entonces la mujer samaritana le dijo, ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que yo soy samaritana? Y nos aclara porque los judíos no tienen tratos con los samaritanos. Entonces Jesús se acerca primeramente a esta persona a la que culturalmente no deberían de acercarse, ¿no? Él se acerca a esta mujer. Y Jesús le responde y le dice, si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le habrías pedido a él y él te hubiera dado agua viva. Jesús le está diciendo, mira, si vos entendieras con quién estás hablando, no estarías tanto pensando en qué te voy a dar yo a vos, sino que vos estarías rogando que te dé lo que yo tengo, que te dé vida básicamente. ¿Por qué? Primeramente porque Dios es vida, porque Jesús es vida, ¿sí? Pero por otro lado, porque esta persona no actúa de esta manera, por la misma razón que el ser humano no actúa de esa manera. Es decir, si todos pudiéramos hoy ver a Dios, posiblemente estaríamos todos y todo el mundo, toda la humanidad rogando a Dios. Por favor, danos agua a nosotros, danos vida a nosotros. Porque entendiéramos quién es Él. Bueno, a menos que el ser humano esté completamente cegado por su propio pecado. Y entonces no pueda ver a Dios. ¿Recuerdan el llamamiento de Moisés, de Isaías? ¿Recuerdan qué fue lo que pasó cuando ellos vieron a Dios? ¿Alguien se acuerda? Tuvieron temor. ¿Por qué? Por la santidad de Dios. ¿Saben? El ser humano, sin ver a Dios, se cree bueno. El ser humano sin ver a Dios se cree bueno. Hay una conciencia y dice, sí, claro, yo he hecho cosas malas, pero todo el tiempo está justificándolas. Hice cosas malas, pero porque me manipularon, porque alguien me manipuló. O hice algo malo, porque ¿qué otra cosa tenía? ¿Qué otra opción tenía? Mi hijo tiene un librito de un gato y yo se lo terminé cambiando lo que decía, porque el libro dice que había un gatito que seguía a otros gatitos y se lo leía cuando estaba chico, ¿no? Y que vivía en un barril y todo, y dice, pero ¿qué otra opción tenía el gatito? Porque en ese lugar no tenía algo mejor que hacer. ¿Qué otra cosa le quedaba sino seguir a otro gatito? Y yo se lo cambiaba y le decía, mirá, sí tenía otra opción. Pero no seguía a otros gatitos por su contexto, porque el contexto lo forzó a pensar así. No, él hacía eso porque era malo. Hacía eso porque era malo, porque era pecador, por así decir. Obviamente es un cuento, ¿no? Pero yo quería formar en mi hijo conceptos reales y no mentiras disfrazadas. El punto es que el ser humano se quiere justificar constantemente. Es el contexto en el que vivo, es la falta de dinero que tengo, es como mi padre me trató, como mi madre me trató, como mi esposa me trata, como mi esposo me trata, cómo son mis hijos, el trabajo que tengo, mi personalidad, mis experiencias, X trauma que tuve. Cualquier cosa es la perfecta excusa para yo justificarme y decir yo finalmente soy bueno y algo más me dañó a mí. Y si llego a hacer algo malo, es porque algo me hizo hacerlo, pero dentro de mí, ¿han escuchado esta frase, no? Esa persona en el corazón era buena, muy dentro de sí era bueno. Bueno, la Biblia nos muestra todo lo contrario, muy dentro de sí era peor de lo que te imaginas. Y no salió toda la maldad porque se aguanta, porque no quiere quedar en mal. Pero muy dentro de sí es peor de lo que puede ser una persona.
Muy dentro de sí el hombre es pecador. Jesús dijo, no es lo que entra al hombre lo que contamina al hombre, es lo que sale del hombre. Porque el hombre es pecador, por naturaleza va a ir en contra de Dios, aun cuando intenta hacer cosas buenas. Entonces el ser humano no busca a Dios y no conoce a Dios porque no puede conocer a Dios. No solo porque Dios no se haya querido revelar, sino porque el hombre igual no lo buscaría. Entonces esta mujer, en Juan 4, no entiende quién es Jesús y entonces le dice, bueno, ¿y por qué me pedís esto? Veamos, sigamos la conversación y dice, ella le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes esa agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, y que nos dio el pozo del cual bebió él mismo, y sus hijos y sus ganados? Y Jesús le respondió, todo el que beba de esta agua de esta agua del pozo, volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en una fuente de agua viva que brota para vida eterna. Señor, le dijo la mujer, dame esa agua para que no tenga sed ni venga aquí hasta sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Y ella respondió, no tengo marido, respondió la mujer. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. En eso has dicho la verdad. Hasta ahora esta mujer, por las palabras de Jesús, entendemos que había estado mintiendo de cierta manera, ¿no? O manipulando un poco la conversación, que pues no es una forma de mentir. Había estado manipulando la conversación, tal vez haciéndose la que no entendía. Ay, ¿qué es esa agua? Dame esa agua. Estaba mostrando una faceta irreal. No tengo marido, le dice finalmente. Y entonces Jesús le dice, no, sí, has tenido varios. Entonces está mostrando Jesús el pecado de esta mujer, ¿no? Está mostrando el pecado de esa mujer. Finalmente, dice, la mujer le dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. Todavía no entiende quién es él. Él ya le ha mostrado quién es ella, pero ella le dice, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoran en ese monte y ustedes dicen que en Jerusalén está el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, cree lo que te digo, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Ustedes adorarán lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos, pero la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente los tales el Padre busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran deben adorar en espíritu y en verdad. La mujer le dijo, sé que el Mesías viene, el que es llamado Cristo, cuando Él venga nos declarará todo. Jesús le dijo, y ahí se revela Jesús y le dice, yo soy el que habla contigo. Y después de esto vemos cómo esta mujer cree e incluso sale a predicar a otros. Entonces, ¿qué aprendemos de esta historia acerca de esta conversación con Jesús? Bueno, aprendemos algunas cosas. Primeramente, que la espiritualidad bíblica, es decir, conocer a Dios, comienza primeramente en Jesús, lo que ya dijimos antes, pero además de esto, que Él se da a conocer. Jesús es el que le dice, yo soy. Él es el que termina revelándose a la mujer, porque ya vimos en los primeros textos que ella no entendía quién era Él. Él le dice, si vos supieras quién soy, me estarías pidiendo a mí y no yo a vos. Pero finalmente en su misericordia Él le revela quién es Él y finalmente ella cree. Así que conocer a Dios viene primeramente por medio de Jesucristo, comienza en Jesucristo y es una obra que Dios hace, que Dios se revela a nosotros. Hace unas semanas estábamos en 1 Corintios 2, ¿no? Y estuvimos viendo esto con el pastor Daniel, que hablaba acerca de cómo Dios se ha revelado al hombre.
y no como el hombre por su naturaleza o por su capacidad intelectual conoce a Dios. Así que es una obra de Dios que Dios se revele. Pero algo más que aprendemos de esto, y esto es tal vez lo que más diferencia a esta revelación mimética, a esta espiritualidad revelada, de una espiritualidad construida por nosotros, es que esta verdad o esta espiritualidad o este conocimiento de Cristo incomoda. ¿Cuál fue lo que Jesús le dijo a la mujer acerca de ella misma? No solo se reveló a sí mismo, sino que le reveló quién era la mujer. Que le dijo, vos no solo has tenido un marido, has tenido varios. Has tenido varios maridos. Y aún el que está ahora no es tu marido. Estaba en adulterio esta mujer. Jesús estamos sacando la verdad de quién era ella, era pecadora. Entonces, la revelación que Dios da al hombre no solamente es acerca de sí mismo, sino es acerca de quiénes somos nosotros. Esto significa que el ser humano, en toda su capacidad intelectual, por más estudios y análisis y escrutinios que haga acerca de sí mismo, no logra conocer quién es en sí mismo. Es decir, que la antropología o la psicología o la filosofía o todas estas ciencias que estudian al hombre no logran entender quién es realmente el hombre. Por eso yo digo, miren, la psicología puede tener buenas herramientas, pero nunca le va a decir cuál es su problema, porque para el hombre el problema no está en sí mismo, está en alguien que me hizo algo, en la naturaleza con la que yo nací, pero nunca es mi propio problema. Entonces la psicología no les va a dar una solución a su problema y tampoco les va a dar una solución, porque si nosotros no somos malos, ¿por qué necesitamos un salvador? Si yo no soy el problema, ¿por qué necesito que alguien me salve? Si yo finalmente dentro de mi corazón soy bueno, entonces todo lo malo queda minimizado porque finalmente yo soy bueno, ¿no? Entonces todos van ahí diciendo, yo voy a ser salvo porque dentro de mí soy bueno. Y lo que Jesús hace es sacar lo que hay dentro de nosotros y nos revela quiénes somos nosotros y nos dice, seres humanos, ustedes que no se conocen a sí mismos, esta es la razón por la cual hay guerras entre ustedes. Esta es la razón por la cual discuten entre ustedes. Esta es la razón por la cual son celosos, por las cuales pelean, por las cuales hay traiciones constantemente. Porque son malos, porque son pecadores. Cuando comenzó la guerra con Rusia, yo escuchaba en la radio muchos decir, ¿cómo es que en el siglo XXI todavía hay estas personas dictadoras que quieren ir y conquistar otros pueblos? Y porque el ser humano es así, hermanos. Somos así, somos pecadores. Es que es lo normal que pase. Y va a seguir pasando y pasando y pasando, porque el ser humano siempre va a buscar su propio beneficio antes del de otro. Es egoísta. Y por supuesto que lo que no va a hacer el ser humano es buscar a Dios. Así que lo que Dios hace primeramente es revelarnos quiénes somos nosotros, y qué revela acerca de nosotros es que estamos muertos en nuestros pecados y de que como consecuencia de eso estamos enemistados contra Dios. Y que Dios, que siempre gana, debe de destruirnos eternamente, porque es la consecuencia del pecado, la muerte. Pero al mismo tiempo, Dios en su misericordia nos revela otra cosa y nos dice, esta es tu condición y esto es lo que yo hago para salvarte de esa condición. Vos sos incapaz de salvarte, esto nos revela Dios, sos incapaz de hacer algo para salvarte, pero yo sí soy capaz. ¿Y qué voy a hacer? Voy a entregar a mi hijo para que muera por ustedes, como veíamos hace un rato en la prédica, ¿no?
Voy a entregar a mi Hijo que murió, Jesús, que murió por nosotros y que fue sepultado y resucitó. Y esa obra es revelada para finalmente darnos salvación. El libro de Juan termina de esta manera, el Evangelio de Juan termina de esta manera y dice que se pudieron haber escrito tantas cosas si se pudo haber hablado de Jesús y no hubieran bastado, dice, todos los libros del mundo, pero todas estas cosas fueron escritas para que crean, para salvarlos, para salvarnos a nosotros, para que finalmente creamos. Por eso Dios ha dado este libro, la Biblia. Es una revelación de Él para salvarnos. Ese es el propósito de la Biblia. Que nosotros podamos conocer quiénes somos nosotros, que nosotros conozcamos quién es Él y la obra que Él ha hecho para salvarnos a nosotros. Por eso cuando nosotros estamos desesperados buscando en la Biblia todas las respuestas del universo y de repente no hay algunas cosas ahí. Es suficiente, por supuesto, pero hay algunas cosas que Dios no ha querido hablar, porque no es el propósito satisfacer todos los caprichos que nosotros tenemos, sino es mostrarnos, miren, esta es tu condición y esto es lo que yo hice para salvar. La misma Biblia es misericordia de Dios, porque Dios pudo haber no dado esta revelación. Recordemos que éramos sus enemigos. Entonces, ¿por qué Dios le va a dar eso a sus enemigos, no? Nosotros no lo haríamos seguramente. Así que una espiritualidad bíblica empieza por conocer a Cristo, se da por la revelación de Dios mismo por nosotros, incomoda y además es un regalo de parte de Dios. Efesios 2:8. ¿Qué dice Efesios 2:8? ¿Alguien recuerda Efesios 2:8? Si alguien lo dijo, no lo escuché. Es don de Dios, exacto. Entonces, ¿qué dice? Que acerca de la fe, que es don de Dios, que es regalo de Dios, ¿sí? Incluso la misma capacidad del hombre para conocer a Dios, finalmente es don de Dios, es regalo de Dios. Y una cosa más, entonces dijimos que Dios, la espiritualidad bíblica, la espiritualidad revelada es que empieza por Cristo, se revela por medio de Cristo, y Dios la revela, que es una verdad que incomoda, es un regalo de Dios y se revela Dios por medio de su palabra. Romanos 10:17 dice: así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Sí, así que Dios se ha dado a conocer, ¿cómo? A través de su palabra. A través de su palabra. Bueno, ¿por qué esto es tan importante para nosotros? ¿Por qué esto es tan importante para nosotros? Por un lado, no nos permite tener una espiritualidad poética. ¿Recuerdan qué era poética? Construida por nosotros. No nos permite tener una espiritualidad construida por nosotros. Y nosotros podríamos sentirnos muy seguros y muy confiados y decir, pues claramente yo no confío en Alá, o yo no confío en Buda, o yo no confío en mí mismo, sino que finalmente yo confío en Jesucristo, ¿no? Y entonces yo tengo una espiritualidad correcta. El tema es que Dios nos ha revelado en su palabra, nos ha revelado estas 4 cosas, nos ha revelado nuestra condición, nos ha revelado la gracia de Dios en Cristo, nos ha revelado su carácter y nos ha revelado cómo es una comunión restaurada por Él. Lo repito, nuestra condición, la gracia de Dios en Cristo, por medio de Cristo, su carácter y una comunión restaurada con Él. Hace un rato hablábamos en 1 Corintios sobre cristianos carnales.
¿Recuerdan? Y ahora ya no es prédica, así que les voy a dejar hablar. ¿Qué era un cristiano carnal? Pregunta de examen. ¿Qué es un cristiano carnal? Según lo que dice el texto. Sí. Ok, alguien que básicamente que es un hipócrita, ¿no? Que está viviendo una doble vida. Bien, sí, eso puede ser un cristiano carnal. ¿Qué otra cosa? Según el texto de Corintios. Que Espera, ahí va. que no Sí. se parece a Cristo. Que no se parece a Cristo, sino a que se parece a la carne. La carne. Por eso carnal, ¿no? O sea, no están... en el contexto de Corintios, ¿cómo se da cuenta Pablo de que son cristianos carnales? Vos ibas a decir algo, perdón. No. O sea, en el contexto, no. Sí. No. O sea, en el contexto de Corintios. Para que levanto la Hay mano. divisiones. Ahí está. Hay divisiones. ¿Vos ibas a decir algo? ¿Eso? ¿Cómo? Ok, que le dan más gloria a las personas y no a Cristo, ¿no? Como cuando dicen yo soy de Pablo, por ejemplo. Pero termina habiendo divisiones, ¿sí? Pensamos que el cristiano carnal es como un cristiano, yo me lo imagino de esta manera, no sé ustedes, pero que anda con ropa de punk y que anda haciendo cosas malas, ¿no? Y Pablo en Corintios, ¿qué le dice que era el cristiano carnal? ¿Qué era? Dijo Luis, divisivo. Divisivo. Tal vez muy bien vestido, pero divisivo. Tal vez sabía mucho de teología, pero era divisivo. Ese es el cristiano que en el contexto de Corintios nos está diciendo que es un cristiano carnal. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque él en ese contexto les dice, son carnales y les tuve que hablar como a niños, como personas que todavía no se parecen mucho a Cristo, sino se parecen más al mundo. Miren, ¿por qué hablo de esto? Porque el cristiano, cuando conoce al Señor, aunque Dios lo ha transformado y Dios va obrando en su vida y ha conocido su condición ante Dios, cuando es un niño, pues todavía se comporta como niño. ¿Sí? Todavía no ha aprendido a ser más como Cristo. Eso va a ser un proceso largo, ¿no? Un proceso muy largo. Todos estamos bastante lejos de ese proceso, pero algunos tal vez se parecen un poco más. Algunos todavía no se parecen mucho. Por ejemplo, los que somos divisivos, podríamos decir, yo me parezco menos. Si yo discuto todo el tiempo con mi hermano, yo me parezco menos. ¿Sí? Entonces, ¿por qué digo esto? Porque el cristiano, aunque ha sido redimido y ha sido hecho una nueva criatura en Cristo, es experto en el pecado e inexperto en santidad. Y lo que va a ir aprendiendo es a conocer más a Dios, y eso lo va a santificar y cada vez va a ser menos experto en el pecado, inocentes, dice Pablo, inocentes para el pecado, y cada vez va a ser más experto en santidad, por así decir, ¿sí? O sea, va a ser más parecido a Cristo. Lo que quiero decir con todo esto es que la espiritualidad en el cristiano no la alcanzamos ya, sino que la vamos aprendiendo cada vez más. ¿Y cómo la aprendemos? Por medio de su palabra, por medio de la palabra de Dios. En la teoría, lo que acabo de decir, tal vez todos podrían decir, sí es cierto, pero en la práctica a veces hay abismos enormes, ¿no? Como los corintios, eran muy sabios, pero en la práctica eran divisivos. ¿Y qué mostraba? Que no entendían realmente las cosas, que eran inmaduros, que eran poco sabios para Dios, que eran necios para Dios. Entonces, una espiritualidad bíblica se construye, la formamos a través de la palabra de Dios. Eso significa que la palabra de Dios debe ser nuestra guía, nuestra cosmovisión, esos lentes por los que nosotros conocemos las cosas, conocemos a nosotros mismos. Así que la próxima vez que digas, yo hice esto porque algo me obligó, primero anda a las Escrituras.
Cada vez que que pecaste, anda a las Escrituras y mira lo que la Biblia dice acerca de eso. Cada vez que querés hacer algo, anda a las Escrituras y ves si la Biblia te muestra algo acerca de esa verdad. Es Dios el dador de verdad, la verdad absoluta, la cual ilumina nuestra mente para que nosotros finalmente podamos ver las cosas como son. Nosotros somos como ¿vieron las personas cuando se empiezan a quedar ciegas? A veces tarda años, ¿no? Y esa persona cada vez va viendo menos hasta un momento en que ya no ve. Nosotros estamos en ese proceso al revés. Dios nos ha dejado ver, pero poco a poco nos va a ir dando cada vez más luz y vamos a ir conociendo más. ¿Saben cómo Pablo, un cristiano maduro, se describe a sí mismo? Yo soy el peor de los pecadores. Yo soy el peor de todos. Así que no soy yo, sino la gracia de Dios en mí. Eso es un cristiano maduro. Un cristiano maduro ha entendido que su condición era peor de la que él pensaba cuando empezó en su vida cristiana. Ama, tiene misericordia de otros. ¿Por qué? Porque entiende más su condición. Yo no soy más bueno ahora. Yo soy peor de lo que pensaba, solo que no me había dado cuenta. Sí, sabía que Dios me había salvado porque yo era pecador, pero no sabía qué tan grave estaba realmente. Ahora me doy cuenta más. Eso es un cristiano maduro. Y ahora que me doy cuenta más, también me doy cuenta de que la gracia de Dios todavía era más grande, porque me perdonó más de lo que yo imaginaba. Un cristiano maduro ama a sus hermanos, tiene misericordia con otros. Y vamos a ir viendo un poco más acerca de esto, pero en otras clases. Pregunta antes de terminar. Si no, terminamos acá y oramos.